Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Francia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Vanessa Campos Vázquez. Vanessa Campos Vázquez fue una mujer transgénero que nació el 12 de marzo de 1982 en Cayaltí, un pueblo del norte de Perú. De su infancia se sabe que creció en ese pequeño lugar junto a sus padres, un hermano y dos hermanas. Vanessa no se identificaba con el género que le asignaron al nacer y ya siendo adulta asumió su identidad. Era considerada una mujer sensible, honesta y demasiado solidaria con la gente, que repudiaba las injusticias y siempre defendía los derechos de las personas. Aunque tenía una relación muy cercana con su madre, a la mujer le costaba entender la autopercepción de su hija. Lo mismo ocurría con algunos vecinos y allegados, razón por la cual con apenas 18 años, Vanessa decidió dejar la casa materna para poder sentirse libre de seguir adelante con su vida. Entonces, junto a una amiga y confidente llamada Karen, dejó su pueblo para irse a Lima, la capital de Perú. Después de 2012, cuando Argentina aprobó una ley que permitía el cambio de sexo bajo simple declaración, ambas se mudaron a Buenos Aires. Allí ejerció durante un tiempo como trabajadora sexual. Sin embargo, aparentemente, debido al trato cruel de los funcionarios policiales hacia las personas transgénero en ese país, en 2016 Vanessa decidió cruzar el Atlántico para establecerse en París, Francia, donde pensó que las cosas serían más fáciles. Al llegar, se instaló en un apartamento de 2 habitaciones en Porte de Quignoncourt, el cual compartía con otras 2 trabajadoras sexuales. Su principal objetivo era trabajar duro para ganar mucho dinero, con la mirada puesta en comprarle una casa a su madre en el pequeño pueblo de Cayaltí, pues la mujer había enviudado y vivía en precarias condiciones junto a sus otros 3 hijos. Pero al igual que otras mujeres transgénero peruanas que habían dejado su país para vivir en Francia con la idea de tener mejores perspectivas de vida, se topó con una triste realidad. Vanessa estaba sola, indocumentada y enfrentó muchos obstáculos. Uno de ellos relacionado con la aprobación de una ley en abril de 2016 que hizo ilegal pagar por sexo en Francia, donde también es ilícito el ejercicio de la prostitución. Según los legisladores y defensores de dicha norma, la misma pretendía defender los derechos de las trabajadoras sexuales y penalizar a los compradores de dichos servicios, quienes debían pagar multas de 1.500 euros, alrededor de $1.700 por una primera infracción, y hasta 3.750 euros, equivalentes a $4.253 en caso de reincidir. La ley resultó polémica y desató varias protestas. Los que estaban a favor aseguraban que dicha normativa no solo serviría para proteger a las mujeres y contribuir en la lucha contra el tráfico humano, sino que además facilitaría a las trabajadoras sexuales extranjeras la obtención de permisos de residencia temporal en Francia si aceptaban dejar la prostitución y ganarse la vida con actividades no penadas por la ley. Sin embargo, las trabajadoras sexuales expresaron su descontento en las calles. Aseguraban que aunque afirmaban que la nueva ley pretendía hacer sus vidas más seguras, en lugar de mejorar la situación, las cosas empeoraron.
Al respecto, expresaron que se las tuvieron que ingeniar para conseguir clientes y se vieron obligadas a refugiarse en lo más profundo del bosque de Boulogne, un enorme parque de París, para estar lejos del radar de la policía y proteger a quienes buscaran sus servicios. De hecho, a su juicio, la medida las dejaba expuestas a mayor inseguridad, que Vanessa sufrió en carne propia. Como muchas otras de sus compañeras, ella trabajaba todas las noches, desde las 8 hasta pasadas las 4 de la mañana. Su área de trabajo estaba ubicada en una gran arboleda, dentro de una zona ocupada por mujeres de la pequeña comunidad transgénero de América Latina, quienes trabajaban de forma independiente sin responder a terceras personas. Poco a poco, Vanessa se convirtió en un pilar en ese grupo que ofrecía sus servicios en el parque más grande de París. A pesar de lo que muchos pudieran pensar, ella se sentía orgullosa de decir que trabajaba por cuenta propia y que ganaba lo suficiente para pagar el alquiler y enviar dinero a casa. Comenzó a militar en asociaciones pro defensa de las mujeres, especialmente en Accepteste, una organización creada en 2010 para ayudar a las personas trans, migrantes y trabajadoras sexuales. A través de esta organización, Vanessa ayudaba a los más necesitados, sin dudar en ir al frente para defender a sus amigas y colegas de trabajo en situaciones de tensión en el bosque de Boulogne. La clandestinidad en la que tenían que vivir para que los hombres que buscaban sus servicios no fueran sancionados por la nueva ley, las convirtió en presa fácil de bandas organizadas de delincuentes que asaltaban a los clientes y a las mujeres porque sabían que no los denunciarían. Al principio se trataba de un número reducido de criminales que rompían los cristales de los vehículos para llevarse las pertenencias de los hombres que buscaban placer en el bosque de Boulogne. Sin embargo, con el tiempo, los antisociales se convirtieron en una mafia que hizo del bosque su territorio. Los ataques eran cada vez más frecuentes y se tornaron cada vez más violentos. Los perpetradores también llegaron a abusar sexualmente de muchas de las mujeres. Por si fuera poco, algunas fueron víctimas de sus propios clientes, quienes terminaban agrediéndolas, convencidos de que eran cómplices de los ladrones. Aunque en varias ocasiones Vanessa y sus compañeras alertaron a la policía de París sobre los ataques, los funcionarios no hicieron nada, pues aseguraban que no había pruebas de los hechos y tampoco contaban con la identificación de los asaltantes. Ante la falta de respuesta de las autoridades, para julio de 2018 las mujeres encabezadas por Vanessa decidieron hacerle frente a la banda. Como resultado, además de ser agredidas, comenzaron a recibir amenazas de muerte. Entonces implementaron medidas para protegerse del clima de terror impuesto por este grupo delictivo. Lo primero que hicieron fue contratar a un guardaespaldas conocido como Tacaré, también indocumentado. Además, Vanessa repartió bombas lacrimógenas entre sus colegas y creó una señal de alerta para que todas las usaran en caso de peligro. Gracias a estas medidas, el 14 de agosto de ese mismo año, Vanessa logró evitar un asalto e hizo huir al delincuente, quien antes de escapar juró vengarse. 2 días después, el 16 de agosto, cerca de las 11 de la noche, el sujeto volvió en compañía de otros delincuentes armados con palos, cuchillos y un arma de fuego, y atacaron al guardaespaldas que estaba con Vanessa. En ese momento, al verse sola y desprotegida, la mujer comenzó a gritar desde el interior del bosque para alertar a sus compañeras, quienes respondieron a la señal. Escuché el sonido de las balas del arma, pa, 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 pero era así seguido. No sé si habrá sido un arma o todos tenían arma, la verdad no lo sé. Pero entonces yo escuché la voz de Vanessa que dijo ¡todas! Pero cuando se disponían a ayudarla, escucharon un primer disparo y segundos después varias detonaciones más. Aterrorizadas, sumidas en la angustia en medio de la oscuridad, huyeron del lugar para salvar sus vidas.
Menos de una hora después, cuando todo parecía estar en calma, un grupo de ellas volvió al bosque donde encontraron a Vanessa agonizando desnuda cerca de un refugio improvisado en una zona aislada próxima a una carretera sin iluminación. En el lugar había unas sábanas tendidas entre los arbustos donde recibía a sus clientes. Inmediatamente sus compañeras llamaron a los paramédicos, quienes llegaron aproximadamente media hora después, pero no pudieron hacer nada para reanimarla. La mujer de 36 años presentaba una herida de bala en el tórax, la cual, según los posteriores resultados forenses, fue la causa de su muerte. Sus atacantes se habían ensañado contra ella, propinándole múltiples heridas con cuchillos y palos. Los oficiales de la Brigada Criminal de la Policía Judicial se hicieron cargo de la investigación, la cual desde el comienzo se centró en un grupo de jóvenes de origen egipcio, quienes habían sido denunciados por las compañeras de Vanessa por los robos y agresiones constantes en la zona. Aunque en ese momento no trascendieron los detalles de lo ocurrido, los testimonios de otras trabajadoras apuntaban a que Vanessa había perdido la vida cuando defendía a un cliente de un grupo de ladrones que querían robar su coche en plena noche. Al día siguiente, la indiferencia fue casi general. Muchos medios de comunicación que publicaron la noticia sobre el hecho se refirieron a la víctima como un prostituto travesti, acción que fue considerada como un segundo crimen contra la vida de Vanessa. De hecho, estas publicaciones y la falta de acción por parte de los organismos policiales generaron en los días posteriores una ola de protestas de varios sindicatos de trabajadoras sexuales, entre ellos Stras y la organización Acepteste, a la cual pertenecía Vanessa, que salieron a las calles a exigir justicia. Encabezados por la activista Giovanna Rincón, gritaban consignas advirtiendo que la muerte de una compañera no era importante para la policía. Además, denunciaban que durante el año 2017 en Europa habían ocurrido al menos 123 muertes de mujeres transexuales. Stras y Acepteste afirmaron en un comunicado conjunto que sus muertes no causaban ninguna emoción y que para ellas nunca había un duelo nacional. Además, aseguraron que sus decesos eran normalizados y tomados como si se tratara de la muerte del personaje de un videojuego. El crimen de Vanessa puso al descubierto la realidad de muchas mujeres transgénero latinoamericanas que trabajaban en ese famoso parque parisino como única forma posible de subsistencia. El 23 de agosto fue organizada una ceremonia íntima en el lugar donde le quitaron la vida a Vanessa. Y al día siguiente unas 300 personas cercanas a la víctima participaron en una marcha blanca que partió desde la Puerta de Dauphine en París y llegó hasta la escena del crimen, donde dejaron un pequeño monumento para rendirle homenaje. En medio de la manifestación se pidió justicia por todas las víctimas de agresiones y se denunció al Estado francés como supuesto cómplice de estos ataques a trabajadoras sexuales. La nueva ley de penalización del cliente, que las chicas se esconden más porque los clientes si no vienen, entonces se aíslan y hay muchos robos, muchos asaltos y ahora hubo un asesinato. Las asociaciones presentes pidieron además la derogación de la ley aprobada en 2016, pues a su juicio reprimía y criminalizaba la prostitución y era responsable del aumento de la violencia contra las trabajadoras sexuales y en particular de la muerte de Vanessa. En medio de la ola de protestas, los restos de Vanessa fueron repatriados a Cayaltí, donde sus familiares y amigos le dieron el último adiós a la mujer. A pesar de que su género y nombre de nacimiento no había sido modificado en el registro civil de su país de origen, a solicitud de su madre, Vanessa fue el nombre grabado en su lápida.
A partir de ese momento, ella se convirtió en el rostro de una campaña que denunciaba la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales en Francia a raíz de los cambios en la legislación sobre la prostitución. Las acciones de calle continuaron durante las siguientes semanas y se agudizaron tras que el semanario francés Paris Match difundiera un artículo con la foto del cuerpo desnudo de Vanessa. Ante la indignación causada por esa publicación, un tribunal de la región parisina sancionó al editorial con el pago de casi 12.000 euros, poco menos de $13.000, a la hermana de la víctima, Maruja Campos, por transgredir el derecho al respeto de la vida privada. Además, debía cancelar $3.400 a la demandante como reembolso de gastos judiciales. En medio de la controversia y gracias a las acciones de calle y a los testimonios de las colegas y amigas de la mujer, la policía logró determinar los perfiles de los asaltantes y detener en menos de un mes a 9 sospechosos. De estos, 5 fueron acusados ante un tribunal por los delitos de asesinato en banda organizada y robo en grupo con degradaciones, y quedaron en prisión preventiva. Entre los aprehendidos figuraban 2 sujetos identificados como Karim Ibrahim, de 25 años, y Aymen Dif, de 21. Además, 2 detenidos eran menores de 16 años, por lo que fueron puestos a la orden de los organismos en materia de adolescentes. Según las investigaciones realizadas por la policía, los acusados en su mayoría habían sido criados en familias de escasos recursos en Egipto. Debido a esto, tuvieron que dejar la escuela siendo muy jóvenes para trabajar y ayudar a sus familias, y luego terminaron por abandonar su país natal buscando una vida mejor en Francia, algunos después de pasar por Libia e Italia. Desde los primeros hallazgos en la escena del crimen, los detectives quedaron intrigados por los casquillos de bala encontrados en el suelo cerca del cadáver de Vanessa, los cuales eran de 9 milímetros, el mismo calibre usado por las fuerzas policiales. Sus sospechas fueron corroboradas por uno de los detenidos, quien confesó que el arma con la que le dispararon a Vanessa había sido robada días antes del crimen a un agente del orden público en su automóvil cerca del bosque donde ocurrieron los hechos. Como parte de las pesquisas, los funcionarios policiales revisaron las grabaciones del día 16 de agosto efectuadas por las cámaras de seguridad cercanas de la red de transporte público de París. Así, los peritos encontraron imágenes que mostraban la huida de algunos jóvenes que para ese momento ya se encontraban detenidos preventivamente, pero también vídeos en los que aparecía un 10º sospechoso mientras se tomaba una foto con un arma de fuego que bien podía ser la utilizada para acabar con la vida de Vanessa. Gracias a estas imágenes y a las declaraciones de un testigo cuyos datos no fueron revelados, las autoridades descubrieron que el hombre del vídeo era el cabecilla de la banda, a quien sus cómplices señalaron como el presunto autor del disparo. Según los testimonios, el sujeto fue quien planeó el ataque y disparó a la mujer desde 3 o 4 metros de distancia. Una vez que Vanessa cayó herida, el asaltante continuó disparando al aire, para luego huir. El hombre señalado por sus presuntos cómplices era Mahmoud Kadri, de 20 años, quien llegó a París proveniente de Egipto. En el país europeo vivía de trabajos informales en obras y mercados y residía en alojamientos improvisados o deambulando por las calles. Su captura se logró 4 meses después, en diciembre de ese mismo 2018 en Alemania, tras un intenso trabajo de vigilancia telefónica y una orden de detención europea. A través del levantamiento de los registros telefónicos, los cuerpos de seguridad determinaron que el presunto líder del grupo había abandonado París y se había refugiado durante un tiempo al norte de Francia, cerca de la frontera con Bélgica, para posteriormente huir a Alemania.
En enero de 2019 fue extraditado y entregado a las autoridades judiciales francesas, donde un juez de instrucción ordenó su encarcelamiento provisional. 4 meses después, el arma homicida fue encontrada en el bosque donde tuvo lugar el suceso. A pesar de que para ese momento ya todos los presuntos responsables estaban tras las rejas, fue en 2021, poco más de 2 años después del crimen, que la Fiscalía solicitó que los 9 sospechosos fueran juzgados por un tribunal penal por la muerte de Vanessa. Aunque en un primer momento a Mahmoud, Karim y Aymen se les acusaba de asesinato, al no encontrar indicios de premeditación, llegaron al banquillo de los acusados imputados por homicidio en banda organizada. El proceso judicial comenzó el 11 de enero de 2022 en el Tribunal de lo Penal de París. Aunque no pudieron estar presentes durante el debate, los familiares de Vanessa se constituyeron como querellantes, siendo representados por la abogada Shirine Heidari. La asociación Acepteste también se constituyó como parte civil, así como 6 excompañeras y amigas de la víctima y el guardaespaldas Takaré. El juicio se inició en un ambiente de extrema tensión, pues se produjeron varios incidentes provocados por los acusados, quienes dieron versiones contradictorias de los hechos y se culparon unos a otros. Sin embargo, para el fiscal general Olivera Uferil, estaba claro que Mahmoud era el autor del disparo que acabó con la vida de la víctima. Según la investigación del Ministerio Público, la noche de los hechos Vanessa se encontraba desnuda sin defensa cuando llegó un grupo de al menos 10 jóvenes armados que actuaron impulsados por un sentimiento de prepotencia. El fiscal detalló que el ataque estaba destinado a retomar el control del territorio para acabar con la resistencia que habían puesto las trabajadoras sexuales al contratar un guardaespaldas para protegerse de los ataques recurrentes de la banda de ladrones contra sus clientes. Mientras el representante de la fiscalía hacía su intervención, fue interrumpido por los insultos constantes de Mahmoud, quien fue expulsado varias veces del palco. Su abogado Michel Ben David defendió sus acciones, advirtiendo que el sujeto se encontraba bajo mucha tensión porque estaba siendo acusado de un delito que no cometió. El representante legal aseguró que la fiscalía no tenía ninguna prueba de que su cliente estuviera presente en el momento en el que se perpetraron los hechos, por lo que pidió su absolución. Por su parte, la defensa de Karim pidió lo mismo, asegurando que su representado no había participado en el ataque a Vanessa. Sin embargo, para el fiscal, tanto Mahmoud como Karim eran responsables, el primero como perpetrador y el segundo como cómplice. El Ministerio Público solicitó la pena más severa, 20 años de prisión para Mahmoud, señalado por todos sus coacusados como el autor del disparo. En el caso de Karim, también acusado de asesinato cometido por una banda organizada, el representante de la Fiscalía planteó una recalificación por complicidad en asesinato y pidió una pena de 15 años de cárcel. También solicitó condenas de 5 años contra los otros coacusados por participar en los hechos y en el robo del arma que acabó con la vida de Vanessa. Además, requirió que a todos se les prohibiera pisar suelo francés al menos por 10 años. En el último día de juicio, Mahmoud expresó sus disculpas a través de un intérprete antes de que el tribunal se retirara a deliberar. Tras emitir sus palabras, rompió a llorar al mencionar a su madre. El 29 de enero de 2022, tras más de 9 horas de debate, los miembros del jurado dieron a conocer su veredicto. El tribunal condenó a 22 años de cárcel a Mahmoud Kadri, de 24 años, y Karim Ibrahim, de 29 años, quienes permanecieron varios minutos sentados en silencio tras conocer su condena. Las sentencias pronunciadas por la Cámara Penal de París fueron superiores a las solicitadas por el Ministerio Público. Otros 2 miembros del grupo, Aymen Dif y Karina Boubeisha, fueron condenados a 6 años de prisión.
Los demás indiciados, quienes se encontraban libres para el momento de la audiencia, fueron condenados entre 3 y 5 años de prisión. Mientras los familiares y allegados de Vanessa se sintieron complacidos con el fallo, las defensas de Mahmoud y Karim anunciaron que apelarían las sentencias. El abogado de Karim, Fares Saidel, aseguró que si bien su cliente acudió esa noche al lugar donde ocurrieron los hechos, no participó en el homicidio. Poco más de un año después, el 30 de marzo de 2023, el Tribunal de Apelaciones de Francia disminuyó las penas de ambos hombres. En el caso de Mahmoud se redujo a 17 años de cárcel, mientras que Karim debía purgar solo 14 años de prisión. Vanessa llegó a Francia en busca de una vida mejor y de oportunidades que le permitieran ayudar a su familia. Pero en lugar de eso encontró la muerte. Aunque el fatal ataque en su contra ayudó a que las autoridades reforzaran la seguridad en el bosque donde perdió la vida, hasta la fecha las diferentes protestas realizadas por los representantes de los derechos de las trabajadoras sexuales no han logrado que sea derogada la ley de 2016 que ilegalizó el pago de servicios sexuales y, según las activistas y compañeras de Vanessa, condujo a su deceso. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!